¿Qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Anabel Nacida Aguilar Tejeda y vamos a hablar sobre cómo han influido los medios digitales, el importante salto que dio la humanidad al comenzar una nueva era, la era digital. Estudio psicología general, tengo 41 años y mi trabajo es en el medio educativo y creo que ha sido de gran importancia este tema que hemos estado estudiando estos últimos meses. Creo que aportan muchísimo tanto a los alumnos como a los nuevos docentes con las nuevas tecnologías que actualmente nos hemos visto forzados para utilizar nuevas herramientas digitales en pro del aprendizaje y de la educación. Vamos a comenzar con, antes de la era digital, es muy importante mencionar que apenas no tiene muchísimos años que inició realmente esta revolución del Internet. Se volvió accesible para la gente común. El Internet cambió la vida de la gente poco a poco desde inicios de los 90 y se puso a disposición pública la World Wide Web. Para celebrar a la llamada sociedad de la información, recordemos que era la vida antes de tener el Internet. ¿Cómo era el antes y el después? Al inicio, como seguramente muchos recordamos, para poder acceder a la web, teníamos que hacerlo mediante líneas telefónicas y como podemos ver en las imágenes, se ocupaban muchísimas personas para poder realizar un enlace de llamada, un enlace de muchísimo más al Internet. Y al principio, cuando estábamos comenzando con el Internet, pues se utilizaban grandes computadoras y sinceramente costaba muchísimo tiempo poder realizar alguna actividad en ella. Hoy en día, pues hemos visto un gran avance respecto a los cambios que hemos ido viviendo poco a poco. La era digital se refiere a la época actual que ofrece un espacio virtual conocido como Internet. Ese espacio se caracteriza por la velocidad de las comunicaciones que han transformado, revolucionado el entorno social en el que vivimos. Y hasta la forma en cómo interactuamos con los demás, al grado de poder comunicarnos con personas, pues, del otro lado del mundo. Quizás nuestros abuelos jamás se lo hubieran imaginado. Las nuevas formas de aprender en el auge de las tecnologías. Este tema es muy importante, muy interesante pues, con la situación que estamos viviendo de la pandemia. Las tecnologías de información y comunicación nos vinieron a dar un paso tremendo para poder cambiar de las aulas a la información digital o al aprendizaje por medio de la vía digital. Las tecnologías de información y comunicación se remontan su origen a la aparición de las computadoras y el Internet, impulso que llevó a la facilidad del acceso de información, dando lugar a la creciente e importancia sociedad tecnológica. En estos momentos, la tecnología a nosotros nos ha facilitado muchísimo poder desenvolvernos en un entorno mucho más rápido y tener al alcance de nuestras manos o de un clic la información que necesitamos, cual sea la información que estamos buscando. Las TIC como agente externo generador de conocimiento, redefiniendo los modelos de relación, tratamiento y comunicación de información. Es muy interesante que las redes de comunicaciones que actualmente estamos manejando han hecho un puente entre la comunicación y el aprendizaje y los medios de aprendizaje como una herramienta para poder acceder a la información, a recursos y servicios prestados por ordenadores remotos. Como podemos ver, actualmente existe infinidad de tendencias o una gran gama de
aplicaciones que pueden permitirnos comunicarnos, interactuar, incluso estar face to face con otra persona que incluso esté del otro lado del mundo, Europa, Estados Unidos. Esas nuevas tendencias son las que ofrece la nueva tecnología. También tiene sus beneficios que las tecnologías se puedan aplicar en torno a la educación infantil. Las tecnologías y las modalidades que hoy vemos son infinitas y día a día se van ampliando muchísimo más la gama de oportunidades para poder utilizar las tecnologías a nuestro favor en áreas médicas, en la agricultura, innovando, por ejemplo, en digitalizando, en robótica, en todos los aspectos en que el hombre se desarrolla, están las nuevas tecnologías y cada vez tenemos más innovación en las tecnologías, en la educación, en el campo, en la ciudad, en la investigación, en la ciencia. Y una de las aplicaciones informáticas que podemos observar son con el ordenador que en algunos casos no requiere el uso de las redes de comunicación, sino que están diseñadas para su uso de forma local, offline. Estas aplicaciones informáticas están bastante extendidas, siendo las más utilizadas por los usuarios principalmente las aplicaciones ofimáticas, por ejemplo, para poder realizar alguna proyección o trabajo, no es necesario que estemos comunicados vía internet. Los recursos telemáticos, por ejemplo, que son las redes de comunicación, son globales y públicas, pero también pueden ser locales y privadas, y estas nos permiten conectarnos a un ordenador cliente, a un servidor, a través del cual podemos nosotros acceder a la información de los diferentes nodos de la red y poder enviar y recibir información. La forma en cómo la sociedad se ha ido adaptando referente a la utilización de estos medios, de estos nuevos medios. Por ejemplo, en la educación se ha estado llevando a cabo mediante las redes de comunicación y procesos formativos. Toda innovación o mejora educativa requiere que los docentes asumen un control activo en su implementación, por ejemplo, en la rama de la educación, ya sea desde preescolar hasta el ámbito universitario. Se ha convertido en una herramienta, en un eje transversal muy importante en toda la acción formativa y ha causado un gran impacto, sobre todo en estos tiempos de pandemia. Dentro de las estrategias de búsqueda de información, hay muchísima variedad para poder tener atajos y no perder tanto tiempo en la web buscando información confiable. Es decir, existen herramientas que nos pueden facilitar y ahorrar el tiempo en la búsqueda de información, clasificándola en educación, agricultura, en el tema que estemos buscando, se clasifica de una manera y podemos accesar a la información de una manera más rápida, concreta y concisa, y que sobre todo sea información confiable. El término recurso fuente de información de uso para referirse a cualquier herramienta que nos proporcione información en soporte digital son los conceptos y definiciones de fuentes, recursos de información, saber identificar y conocer las diferencias y similitudes entre las fuentes de información y sobre todo cómo aprender a utilizar esa herramienta en pro de una investigación, de una clase o solamente que se refiera simplemente a aprendizaje. Históricamente, el término bibliografía ha servido para designar el estudio de los manuscritos, la ciencia de la organización de las bibliotecas, la técnica de descripción de libros y el estudio de su historia. La bibliografía hoy en día es muy amplia y hay muchos servidores que se han dado la tarea para recopilar muchísima información para disminuir el tiempo de la búsqueda, la localización, la difusión de información y tiene su propia terminología y es de carácter creativo.
Pues las fuentes de información, entender qué son las fuentes de información en un sentido amplio como el recurso empleado para satisfacer cualquier demanda de información, matizando que las fuentes pueden ser documentos como personas o instituciones, y esas fuentes de información nos llevan también a recursos de información. ¿Cuáles son nuestros recursos de información en la actualidad? Pues hay una vasta gama de aplicaciones que pueden ayudarnos a facilitarnos la búsqueda de fuentes de información, servicios de información, productos de información, sistemas de información. En consecuencia, los recursos englobarán un concepto cambiante, dinámico, interactivo y adaptable a las nuevas tecnologías que gestionan la información. Dentro de las estrategias de búsqueda de información y que tengamos éxito, es necesario tener un conocimiento general del funcionamiento de las bases de datos, y para llegar a la información que contiene un documento hay que seguir las siguientes fases. Por ejemplo, formular la búsqueda, dividir los conceptos y ejecutar la búsqueda en el idioma de nuestro ordenador. Ahora vamos a hablar sobre los sitios web de licencia que mediante derechos de autor, copyright y Creative Commons. Todo lo que se cree y se desarrolle tiene un derecho de autor y es necesario que se pueda cuidar, y existen organismos que nos ayudan a cuidar el desarrollo intelectual o las creaciones intelectuales. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de la difusión y libre reproducción de documentos entre el mayor número de usuarios, establecer con claridad el autor original del texto y evitar que un contexto copyleft pase al dominio del copyright. Es importante destacar que estas aplicaciones o su objetivo es aumentar la información disponible en Internet y que el acceso al material sea fácil. Creative Commons nace a finales del siglo 2002 por iniciativa de Lawrence Lessig, profesor de Derecho de la Universidad de Stanford. Tipos de licencia y de Creative Commons tiene 4, que son atribución no comercial, sin obra derivada y compartir igual. Las ventajas de tener Creative Commons, se respetan los derechos del autor, las licencias no tienen ningún costo, además ofrece un sistema en línea que facilita al autor definir el tipo de licencia a usar y para colocar el código generado en los archivos y que los motores de búsqueda identifiquen e indiquen a los usuarios los términos en los cuales está está licenciada dicha obra. Ahora, pues hacia el futuro, la brecha digital aumenta cada día más. De allí la importancia de poder establecer en la brevedad mecanismos que puedan garantizar la creación y difusión, preservación y socialización del conocimiento, así como hacerlo llegar al mayor número de usuarios a través de las TIC. Como cultura, debemos de crear nosotros un entorno en el cual se proteja la calidad y los registros de conocimiento. Es así como podemos entender un poco la importancia de la creación de información que se ha ido llevando a cabo y la aplicación y el uso de esta información o de estos medios en nuestro ámbito social, trabajo, llámese trabajo o social, es muy importante porque en lo personal a mí me ha ayudado a poder desarrollarme en forma académica, es decir, poder llegar a los alumnos de una manera más dinámica, versátil, de una manera más en corto tiempo, y no, como en esos tiempos de pandemia no nos han permitido estar físicamente con los alumnos, pues esa es una herramienta que realmente se nos facilita muchísimo, que se ha aplicado, que desgraciadamente no todos los jóvenes tienen acceso a Internet. Sin embargo, se ha hecho un gran esfuerzo para poder estar al día con los temas, los temas que te trabajan dentro de las materias de clases. Pues mi conclusión sería que estos temas son relevantes y que
Si bien son muy importantes en el desarrollo humano, también se han hecho muy importantes en el desempeño académico, sobre todo en el sector educativo y en en muchos otros sectores, porque nos ha ayudado a acercarnos a las personas a través de una pantalla, pero no perder el contacto, la información, seguir generando y seguir creando, seguir innovando. Creo que ante la adversidad podemos sacar mucho provecho, sacar el extra y dar lo mejor de lo mejor en estos tiempos, aún en estos tiempos de pandemia. Por mi parte sería todo. Muchísimas gracias. Mi nombre es Anabel Aguilar Tejeda. Un placer. Hasta luego.